Pues continuamos con nuestro segundo módulo de este curso y estábamos hablando justamente sobre la igualdad, la diferencia y la no discriminación. Cómo nos introducimos a esta zona libre de discriminación, ubicando primero que nada el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, un derecho constitucional, un derecho que está sentada a sus bases dentro del derecho internacional, por supuesto, el ubicar estas diferencias que existen entre mujeres y hombres, pero no desde las diferencias biológicas, sino desde esta construcción social y dentro de estos procesos históricos que nos han llevado a la discriminación de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Estos procesos en los que no hay una mirada abierta hacia la diferencia y lo que es distinto a nosotros lo podemos ver como algo que es equivocado, una persona que no cumple con los requisitos y eso es lo que ha pasado mucho históricamente en contra de las mujeres. Y en cambio, pues cuando hablamos de la igualdad de género, estamos diciendo que ninguna persona se vea obligada o limitada a hacer cosas o a asumir determinadas conductas por el hecho de ser mujer o de ser hombre. Ya decíamos que estos roles o estereotipos que van condicionados por la sociedad colocan a la mujer en estas bases de limitarla al ejercicio dentro del hogar y por su parte al hombre a limitarlo de expresiones a lo mejor de sus sentimientos o a llevar a cabo procesos de paternidad responsable. Hablar de igualdad, el dejar de lado justamente este tipo de conductas que consideramos del deber ser del hombre y de la mujer a través de lo que culturalmente se ha considerado. El reconocimiento de la diversidad es este enfoque diferencial que además nos ubica en poder observar estas identidades diversas, esta identidad sexual, esta identidad indígena, el que una mujer o un hombre presenten alguna discapacidad, el que sean migrantes, el que formen parte de alguno de los tipos de familia, monoparental, homoparental, biparental, y todas estas diferencias que nos permiten observar la diversidad en los seres humanos. Y dentro de esta diversidad muchas veces incurrimos en procesos de discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, tenemos que tener muy en cuenta que se compone primordialmente de tres elementos: el prejuicio, el estereotipo y los estigmas. El prejuicio, que es esta opinión o juicio sobre una persona o grupo de personas. La crítica sin conocimiento de la persona. El observar como esta imagen nos lo transmite a una persona con tatuajes y por ese solo hecho ya considerar que es una mala persona o que es un delincuente, eso es un prejuicio. El estereotipo, que son estas ideas preconcebidas que se aplican a las personas, ¿no? Las niñas deben vestir de rosa, los niños de azul, deben de jugar a la pelota, las niñas deben jugar a la muñeca, pero va más allá porque se refiere también a estas ideas con respecto a la nacionalidad, a las características físicas, al sexo, a la etnia, etcétera, entre algunas otras. Y el estigma, que son estos prejuicios transmitidos y afianzados en la familia, en la escuela, en las normas legales, en los medios de comunicación y en las propias instituciones y políticas públicas. Estos tres componentes de la discriminación van originando esta intolerancia hacia lo otro, hacia el otro, hacia las otras personas, a las personas que son diferentes a nosotras y a nosotros. Y
Dentro de estos procesos de discriminación también se encuentra el uso del lenguaje. Y dentro del uso del lenguaje, el lenguaje incluyente y no sexista. Este lenguaje incluyente y no sexista que evita los procesos de discriminación, ya que a la inversa es el señalamiento de situaciones en relación a las mujeres principalmente y en razón de su género. ¿Qué es el lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente es este elemento que reconoce a las mujeres y a los hombres, tanto en lo hablado como en lo escrito, y esta manifestación de la diversidad social intenta a través del lenguaje incluyente equilibrar estas desigualdades. El lenguaje incluyente va contribuyendo a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la igualdad de género. Muchas veces hemos escuchado estas referencias y estas discusiones acerca de que si la Real Academia de la Lengua autoriza o no el lenguaje incluyente, llevando al absurdo verdaderamente las discusiones cuando se ridiculiza el hecho de mencionar muchas palabras en sentido femenino: médico, médica, arquitecto, arquitecta. Hay un principio en el feminismo y una frase muy fuerte que dice que lo que no se nombra no existe. Por eso la importancia de que las mujeres seamos nombradas, que nos nombremos a nosotras mismas. Yo te invito a ti, mujer, que cuando hables de ti, hables en sentido femenino. Hagamos este reconocimiento del de nosotras mismas. Y a los hombres, no sucede nada si dentro del lenguaje incluyente podemos observar, podemos mencionar algunas palabras en sentido femenino. Estamos todas las personas aquí reunidas y entonces darle el sentido de integralidad al lenguaje, porque contrario a esto se encuentra el uso del lenguaje con un sentido de violencia simbólica. El uso del lenguaje y la violencia simbólica es esta herramienta a través de la cual se ha venido naturalizando la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido, como ya lo veíamos a lo largo del módulo 1, entre mujeres y hombres. Esta desigualdad histórica por la cual muchas mujeres tuvieron que luchar y que perdieron la vida para manifestar que hombres y mujeres podían acceder a los mismos derechos y que debían ser reconocidos en la misma forma. Como ya lo hemos venido diciendo, tiene su origen en estos roles y en estos estereotipos que van encasillando a las mujeres de acuerdo a las funciones sociales que se les van asignando. Y dentro de este uso inadecuado del lenguaje, dentro de este uso del lenguaje a través de la violencia simbólica, perdón, está justamente la desvalorización de la mujer. Estos mensajes, algunos subliminales, algunos realmente muy textuales, en donde en todas las manifestaciones escritas y visuales podemos observar el uso de la imagen de la mujer como un uso sexuado únicamente. Estos comerciales que ubican a las mujeres lavando los trastes siempre, limpiando la casa, cantando muy felices, en los cuales no se ve que se compartan las responsabilidades familiares. Esta violencia simbólica a través de los espectaculares, a través de las canciones, a través de las películas, los videos. Yo les invito a que hagan un ejercicio y a que observen en cuántos de estos espacios que he mencionado podemos ubicar estos procesos de desvalorización de la mujer. El uso de la palabra es sumamente importante y en este contexto quiero hacer esta referencia. Cuando mencionamos la palabra hombre,
Esta proviene del latín homo hominis, que significa humano. En cambio, la palabra mujer proviene del latín mulier y este se relaciona en algunos textos con el adjetivo molis, que significa blando o aguado, cuya raíz encontramos en otras palabras como mullido y molusco. Fémina, por su parte, proviene del latín felis, fecundus, filius. En la lengua zapoteca de la Sierra Norte de mi estado de Oaxaca, la palabra vidó se refiere a persona pequeña, es decir, a un niño y a una niña. Fíjense ustedes cómo en las culturas indígenas no existen muchas veces estas palabras sexuadas, ¿no? Y estas diferenciadas entre hombre y mujer. Hagan un ejercicio en sus ciudades natales buscando estas palabras y vamos a ver qué podemos observar. También en la lengua zapoteca, Bunash o Tusian significa el grupo de personas y en esto podemos observar que no hay una distinción de género, no hay un proceso de separación o de discriminación. Es un gran ejemplo. Dentro del uso del lenguaje jurídico no sexista e incluyente, ¿qué podemos hacer en nuestro trabajo cotidiano, en la emisión de nuestras resoluciones, de nuestros acuerdos, simplemente de nuestros oficios circulares y demás que vamos emitiendo? No se trata, insisto yo, de tener esta reducción al absurdo de en todos los casos mencionar las y los. El lenguaje español es muy vasto y el uso del lenguaje es lo que debemos empezar a modificar para tornarlo a un lenguaje incluyente. Aquí quiero mencionar solamente un par de ejemplos e invitarles a que ubiquen estas guías de lenguaje incluyente que ha producido la CONABIM o que ha producido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En uno de estos ejemplos nos mencionan el uso de los sustantivos colectivos. Por ejemplo, los hombres, únicamente refiriéndose a la parte masculina. Un lenguaje incluyente hablaría de la humanidad. En el caso de los niños, podemos hablar de la niñez o de la infancia. En el caso de las o los adolescentes, la adolescencia. Y así podemos incluir varios sustantivos colectivos. En el caso de omitir el sujeto, si el usuario solicita la información, si se solicita la información, estamos omitiendo el sujeto y observamos claramente el lenguaje incluyente. Cuando nos referimos a los trabajadores y podemos hablar de omitir justamente este sujeto cuando se presenta una propuesta y no referirnos exclusivamente al trabajador. Son también ejemplos de lenguaje incluyente y no sexista. Ya decía yo que lo que no existe no se nombra. Es muy importante hacer valer las profesiones de las mujeres y mencionarlas justamente en los escritos. Soy licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, soy maestra en Filosofía del Derecho y Ciencias Sociales, es decir, mencionar en el sentido femenino nuestras profesiones. Hay varias discusiones al respecto. Yo estoy a favor de mencionarlas todas ellas. Hagamos un ejercicio en nuestro ámbito laboral y verán que no es tan complicado y que tampoco es mencionar las y los de manera constante. Hablar de igualdad en el uso del lenguaje, hablar de igualdad en los espacios laborales y comunitarios es un principio fundamental de dignidad y del ejercicio pleno de los derechos humanos. Continuamos.